Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder platicar contigo en cuanto a uno de los capítulos interesantes de las Sagradas Escrituras, como lo es el capítulo 7 en el libro de Daniel, donde encontramos una profecía histórica impresionante. Realmente debería ser un interés principal de los cristianos estudiar la profecía, puesto que la profecía fue dada para mostrarnos la trayectoria del pueblo de Dios a través de la historia de las naciones. La profecía nos revela y nos muestra el conflicto entre Cristo y Satanás. Y a través de las naciones, la profecía nos revela la batalla entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. De una manera muy sencilla vamos pues a analizar ciertos aspectos de esta profecía del capítulo 7 de Daniel. Dice ahí en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Una de las cosas en las cuales debemos prestar atención es en cuanto a los símbolos y figuras en los cuales se nos da la profecía. Es necesario, pues, prestar atención en este aspecto para poder entender la profecía. Por ejemplo, aquí se nos habla de cuatro vientos, nos habla de la gran mar. ¿Qué simbolizan los cuatro vientos? Bueno, los vientos significan o simbolizan guerras, conflictos. El número cuatro en la profecía significa universalidad, los cuatro puntos cardinales, o sea, el mundo poblado o el mundo conocido en ese entonces. La gran mar simboliza muchedumbres de gentes. Así pues que Daniel ve que del mar hay conflictos entre las naciones y surgen estas bestias que, como vemos aquí, las bestias representan imperios. Daniel 7:3 dice, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Cuatro bestias. Por lo tanto, vamos a ver qué significaban estas bestias, qué imperios simbolizaban. El versículo 4 del capítulo 7 dice ahí Daniel, la primera era como león y tenía alas de águila. El león, la primera bestia que se nos presenta aquí en el capítulo 7 representa el imperio de Babilonia. Las alas de águila simbolizan rapidez, velocidad, o sea, la rapidez en la cual el imperio conquistó territorio, conquistó otros imperios como Egipto. El versículo 5 del capítulo 7 nos sigue diciendo, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. El oso, ¿a quién representa el oso? El imperio medo-persa que sustituyó al imperio de Babilonia. Tres costillas en la boca, dice aquí la profecía, simbolizan o significan la conquista de Medo-Persia sobre Egipto, Siria y Babilonia. Dice que el oso se alzaba de un costado más que del otro. Esto está en relación con que este imperio estaba compuesto por estos dos reinos, los medos y los persas. Se alzaba de un costado más que del otro porque los persas predominaban más sobre los medos. Esos detallitos hay que irlos considerando en la profecía. El versículo 6 nos sigue diciendo, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ahora se nos presenta un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Hemos dicho que las alas simbolizan rapidez, velocidad. Cuatro cabezas. Las cuatro cabezas significan el reino dividido en cuatro. Alejandro Magno, que conquistó mucho territorio de una manera muy rápida, murió a la edad de 33 años. Por lo tanto, cuando él murió, sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se repartieron el reino entre estos cuatro. Por lo tanto, es lo que significa las cuatro cabezas en las cuales
Daniel ve a esta bestia, el imperio griego. El versículo 7 del capítulo 7 nos sigue diciendo: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, espantosa y terrible, representa al imperio romano, el imperio romano. Una bestia terrible, espantosa, que tenía dientes de hierro. En el Apocalipsis al imperio romano se lo describe como el dragón, un dragón. 10 cuernos en la cabeza. Los 10 cuernos significan la división del imperio en 10 partes. Cuando el imperio romano llega a su fin, las tribus bárbaras que dominaron el imperio romano o lo conquistaron, se quedó dividido en esos 10 reinos que son representados por estos 10 cuernos en la cabeza de esta bestia espantosa y terrible. Hemos dicho que uno de los propósitos de las profecías es mostrarnos la trayectoria del pueblo de Dios a través de las naciones. El número 4, hemos dicho que el número 4 simboliza o significa universalidad. ¿Cuál es la universalidad que se nos presenta o se nos quiere revelar a través de estas 4 bestias? Bueno, a través de las naciones paganas, a través de las naciones, Satanás, el diablo, ha logrado implementar la religión falsa, mantener la religión falsa en creencias, en teorías, dogmas, tradiciones que van en contra de los planes y propósitos de Dios. Uno de los aspectos de las naciones paganas en cuanto a su religión es la idolatría, la astrología, la inmortalidad del alma, la adoración del sol. Veamos las características de cada una de estas bestias que la profecía nos presenta en el capítulo 7 de Daniel. Babilonia, orgullo y arrogancia es lo que caracterizaba a Babilonia. Es importante considerar estos puntos porque nos proyectan en el futuro donde una bestia va a tener estas 4 cualidades. Medo-Persia, la infalibilidad monárquica. Lo que el rey decía era infalible, era ley que no se podía contradecir, no se podía discutir. Lo que el rey dice, eso es, y nadie lo discute, nadie lo cuestiona. Esto tiene que ver, pues, con una infalibilidad que se le otorgaba al rey y que no podía fallar en sus decisiones. El leopardo, que representa a Grecia. La religión de Grecia estaba fundada en la mitología, más que en realidades ciertas. Estaba fundada en cuentos y leyendas, en asuntos mitológicos. Y Roma tenía poder y autoridad. Es lo que caracterizaba a estas 4 bestias y estos puntos es necesario tenerlos en cuenta para poder entender la profecía. Consideremos ciertos aspectos en cuanto a Roma que tenían que ver con el pueblo de Dios, con el cristianismo. En el año 313 después de Cristo, Constantino termina con la persecución a los cristianos y hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Hemos dicho que las naciones paganas, los imperios mayormente eran usados por Satanás, el diablo para imponer la religión falsa. Y ahora a través de un imperio como el de Roma, el enemigo Satanás, el diablo, trata o busca corromper el cristianismo. Veremos en esta historia cómo el cristianismo es desviado a prácticas paganas y surge un poder que impone una religión a la fuerza, con un poder despiadado, para que todos aceptaran esta creencia o este tipo de religión que a través de Constantino se sentaron las bases para que este poder finalmente dominara toda Europa, incluso hasta América. Otro aspecto que tenemos que ver con el emperador Constantino es que el 7 de marzo del año 321 de nuestra era, el emperador Constantino decreta el descanso obligatorio
en el venerable Día del Sol, conocido hoy como domingo. Esto es importante a considerar porque tiene que ver con asuntos religiosos que nos afectan todavía hoy en día. Con Constantino, la sede de gobierno del imperio se establece en Constantinopla en el año 330. Esto ya va dando pie a que Roma quedara desguarnecida y solamente quedara ocupada o dirigida por un líder religioso como era el obispo de Roma. Constantino no tan solamente traslada la sede de gobierno a Constantinopla, sino que también se lleva a sus líderes espirituales, los dirigentes de la iglesia cristiana de ese entonces, y desde ahí se establece la dirección religiosa desde Constantinopla. Esto traería un conflicto entre los líderes espirituales de Constantinopla con los de Roma, como veremos más adelante. Cuando el Imperio Romano desapareció definitivamente en el año 476, cuando los érulos depusieron al último emperador romano, Rómulo Augustulo, quedó dividido entre 10 cuernos. Estos cuernos que simbolizan las tribus bárbaras que conquistaron el Imperio Romano, los tenemos aquí con sus nombres: los francos, alamanes, visigodos, vándalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgundios, lombardos, sajones. Estos fueron los reinos, vamos a decir, las tribus que conquistaron el Imperio Romano y quedó dividido, conforme lo decía la profecía, en 10 cuernos. Sigue diciendo aquí el profeta Daniel en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 cuernos en la cabeza de la bestia, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Realmente es interesante cómo Daniel describe la importancia de este cuerno que surge con gran poder y derriba a 3 de los 10 cuernos. Esos 3 cuernos que fueron derribados fueron los érulos, vándalos y ostrogodos. Pero, ¿quién es este cuerno? Podemos preguntar y decir, ¿qué poder después del Imperio Romano, después que el reino quedó dividido en 10 cuernos, qué poder se levantó que llegó a dominar toda Europa e implantó un imperio de terror, de miedo? Sí, por supuesto, la historia lo dice. La Iglesia Católica Romana fue el poder que después del Imperio Romano, a pesar de que quedó dividido en 10 cuernos, se levantó un poder con un dominio preponderante en toda Europa e incluso en América, que dominó las conciencias de toda la humanidad a través de un poder hostigador, perseguidor y cruel: la Iglesia Católica Romana. Sigue diciendo el profeta Daniel, versículo 25, el capítulo 7, que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se nos revela aquí las actividades que realizaría el cuerno pequeño. Se nos describen estas características: a los santos del Altísimo quebrantará. Continuaría la persecución contra los hijos de Dios, contra los fieles hijos de Dios. Quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aunque no trataremos en estos puntos de momento, pero la intención de este cuerno pequeño era incluso abrogar los principios establecidos por Dios desde un principio, como es su santa ley, y contradecir su santa palabra. Se nos describe aquí también el tiempo
en el cual este poder tendría dominio en toda la humanidad, dominaría en toda Europa e incluso América. Se nos describe el tiempo como tiempos, tiempos y medio tiempo. Estos tiempos significan o simbolizan 1260 años que este poder ejercería su dominio. 1260 años. En el capítulo 13 de Apocalipsis, como en el capítulo 11 de Apocalipsis, el tiempo está determinado por 42 meses. En el capítulo 12 de Apocalipsis también aparece la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. Y también aparece la cifra exacta como tenemos aquí, 1260 días o 1260 años. Sería el tiempo en el cual los santos del Altísimo serían quebrantados por el poder de este cuerno. Hemos dicho que Constantino, al trasladar la sede de gobierno a Constantinopla, también se llevó sus líderes espirituales, los líderes religiosos o los patriarcas, como se les llamaba. Este conflicto se abrió debido a la discusión, el debate en cuanto a dónde tenía que ser la sede de la iglesia en ese tiempo, si en Constantinopla o en Roma. Este conflicto hasta el tiempo se le conoce como el cisma de Oriente. Hoy conocemos la iglesia ortodoxa que quedó separada de la iglesia católica debido a este conflicto. Y como dice aquí, debido al conflicto entre los patriarcas de Roma y los de Constantinopla, el emperador Justiniano decreta en el año 533 que el obispo de Roma sea reconocido como cabeza de todas las iglesias. Ese decreto entra en vigor en el año 538 de nuestra era. ¿Por qué es importante considerar este punto? Porque la profecía nos ubica en el momento justo en el cual da inicio el poder del cuerno pequeño para dominar en el tiempo determinado por la profecía, que serían 1260 años. 1260 años de dominación en el mundo. Así que tenemos que desde el 538 el Imperio Católico Romano dominaría en Europa y América de una manera despiadada hasta su fin en el año 1798. Aunque en la historia no se menciona Imperio Católico Romano, sino Iglesia Católica Apostólica Romana, es lo que la profecía nos indica en cuanto a la identificación del cuerno pequeño. 1260 años de dominio papal, considerados como la época del terror. En San Mateo capítulo 24, el versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo dijo estas palabras en cuanto a ese tiempo de dominación del cuerno pequeño. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesús, al mencionar estas palabras, se refiere precisamente al tiempo en el cual el cuerno pequeño dominaría sobre los hijos, sobre los santos de Dios, y serían quebrantados, serían vencidos. El Señor Jesús a este tiempo le llama gran tribulación. Gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo. Y dice el Señor Jesús, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y es que realmente el catolicismo romano estableció una persecución atroz contra los hijos de Dios, contra las personas fieles que deseaban vivir conforme a la voluntad de Dios y que no estaban de acuerdo con los dogmas y doctrinas y tradiciones establecidas por la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Daniel 7:21 dice,
y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así era. La Iglesia Católica Romana produjo un medio de tormento, de tortura, de aniquilación en ese tiempo, como fue lo que le llamaron ellos la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada. Un instrumento, podemos decir, del diablo para hostigar, perseguir y matar a los fieles hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo, como hemos dicho, Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué fue lo que mitigó la atroz persecución de este poder religioso, político religioso? ¿Qué fue lo que detuvo momentáneamente la persecución, el crimen, el abuso contra los fieles hijos de Dios? La Reforma Protestante vino a calmar las aguas tormentosas, la alta persecución y el abuso que este poder tenía sobre los fieles que deseaban vivir conforme a la voluntad de Dios, conocer la verdad, conocer de las Sagradas Escrituras. Martín Lutero fue el hombre valiente que protestó contra los abusos y crímenes de la Iglesia Católica en ese tiempo. Desde Martín Lutero, por supuesto, ya se habían levantado otros hombres en protesta de los crímenes perpetrados por este poder, como lo fue Juan Hus, William Tyndale, Guillermo Tyndale, Jerónimo, pero lamentablemente fueron arrestados y quemados en la hoguera. Martín Lutero milagrosamente salvó la vida y fue así como se cumplió la profecía de que los días de persecución y de crímenes serían acortados, si no, nadie sería salvo. Siguiendo en cuanto a los asuntos del cuerno pequeño en ese tiempo, en San Lucas capítulo 21, versículo 24, el Señor Jesús registró aquí San Lucas estas palabras: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nuevamente aquí el Señor Jesús está tratando este detalle en cuanto al periodo de dominación papal. Dijo Jesús, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, o sea, la iglesia, incluso los judíos que fueron perseguidos por la Inquisición, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor Jesús sabía que ese tiempo de dominación de 1260 años, el cuerno pequeño, llegarían a su fin. ¿Y cómo es que llegan a su fin los 1260 años de dominio papal? En el año 1798, el general Berthier, al frente de las tropas napoleónicas, arresta al Papa Pío VI y es llevado a Francia, donde muere en el exilio. Los 1260 años de opresión papal, conforme a la profecía, llegan a su fin. En Apocalipsis se dice que una de las cabezas del dragón sufre una herida de muerte. Y esa cabeza herida de muerte es precisamente ese imperio que dominó a Europa por 1260 años, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero la profecía dice que esa herida será sanada. Así que debemos prestar atención de qué manera nuevamente el catolicismo levantará sus reales para perseguir a los hijos de Dios en los últimos días. San Juan en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Aquí San Juan ve a una bestia en singular, una bestia muy particular, pero que tiene cuerpo de leopardo, tiene pies de oso, tiene boca de león, y el dragón le dio su poder y autoridad. Recordamos las bestias que vimos en el capítulo 7 de Daniel. El leopardo. ¿A quién simbolizaba el leopardo? A Grecia. ¿Cuál era el fundamento de la religión de Grecia? La mitología, la idolatría de estatuas, de divinidades humanas, dioses y semidioses. El catolicismo romano, muchas de sus doctrinas, muchos de sus dogmas y su tipo de adoración mayormente es más mitológico que divino. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la mitología de la guadalupana? Ahí se los dejo para que lo estudien. Pero esa es una característica de esta bestia, semejante al leopardo, semejante a Grecia en sus prácticas y creencias religiosas. Sus pies como de oso. ¿Cuál era una de las características de Medo-Persia, que es representada por el oso? La característica de Medo-Persia es que lo que decía el rey era ley. Era infalible el rey en lo que decía, en lo que decretaba. Se consideraba que lo que decía el rey era infalible, infalible. Por lo tanto, esto tiene que ver con la infalibilidad del Papa. Lo que dice el Papa no se puede contradecir. Es ley, y es ley de Persia que no se puede abrogar. Tiene boca como de león. ¿Cuál era la característica de Babilonia? La arrogancia, el orgullo, la vanidad. ¿Cuál es la arrogancia de la Iglesia Católica? Esta es la iglesia que fundó Jesucristo. Esas son palabras arrogantes. Decir que es la iglesia que fundó Jesucristo es cuestión de analizar y ver si esto es cierto. El dragón, Roma. ¿Qué le dio Roma a esta bestia? Grande poder y autoridad, y le dio su trono para dominar por 1260 años en toda Europa e incluso en América. Son características que distinguen hoy la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, mis estimados, es importante estudiar y analizar las profecías, puesto que a través de ellas Dios nos revela sus planes y propósitos para los últimos días. La historia nos revela que la Iglesia Católica no es la iglesia que fundó Jesucristo. La profecía en sus revelaciones nos muestra claramente que la Iglesia Católica no es la iglesia que fundó Jesucristo. Ahí está la profecía con sus revelaciones. Ahí está la historia con sus hechos. Negar la profecía en cuanto a quién, cómo señala, quién es el poder que gobernó a Roma, el poder que dominó en Roma, en toda Europa, durante ese tiempo llamado la Edad Oscura, la Edad Media, conocida como la época del terror. Ahí está. La profecía lo describe. La historia lo revela. Negar la profecía, negar la historia, es negar la existencia de un Dios creador que a través de las acciones humanas y a través de las naciones, a través de los imperios, va ejecutando sus planes y propósitos para la humanidad, para los últimos tiempos, para que al final de los tiempos la verdad triunfe, para que al final de los días el pueblo glorioso de Dios se levante, enarbolando la verdad divina, glorificando y honrando al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe. Estudia las Escrituras, estudia la profecía. Ahí están las verdades y planes y propósitos de Dios, esperando que tú los investigues, que tú los estudies y los analices para que llegues al conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.